Vamos a probar la legendaria comida mexicana en Bangladesh, pero no en cualquier lugar, en un Taco Bell fake. La hamburguesa del coronel en el KFC fake. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, resulta que estamos en Bangladesh y estaba yo aquí navegando tranquilamente, viendo qué comidas me encuentro similares a las que tenemos por allá, que ya las estoy extrañando. Y de repente me encuentro que hay no un Taco Bell, sino un Taco Bell, que se presenta como un restaurante de comida mexicana. Y además a la par no hay un KFC. Hay un BFC y extra, todo esto está en un centro comercial. Así que qué mejor oportunidad nos puede dar la vida de conocer un centro comercial, ver cómo será donde la gente va a comprar, qué tipo de gente va a comprar y qué precios tienen los productos, tomando en cuenta que aquí se gana el salario mínimo $100 al mes. Será un centro comercial limpio, diferente a lo que hemos visto. ¿Y cómo será la comida de un Taco Bell y de un BFC? Acompáñenme. Vamos a verlo. Primera misión, conseguir un transporte. Linda, Cali, Bushandara City. How much? Taka. 200. Estafados, pero felices. Vámonos. Muy importante, siempre, antes de que ustedes se suban a cualquier transporte, que agarren cualquier servicio, aplica para cualquier parte del mundo, pero sobre todo por aquí, siempre cierren el precio antes de todo. Y también, aunque él me está cobrando como el doble de lo normal, sigue siendo muy poco dinero para nosotros. Es como $1, entonces se puede regatear, eso se puede bajar como a la mitad, pero no vale la pena. Vale más la pena que el hombre hoy llegue a la casa feliz. Y algo curioso es que no solo a mí me va a cobrar el doble, sino prácticamente a cualquiera, solo que los de aquí le van a regatear y le van a decir vale tanto, pero no es que me quiera joder por ser extranjero, sino que en general siempre cobran el doble de todo, en todo lado. Así se ve la parte del frente del mall. No hay como una llegada VIP ni nada, es la pura calle aquí, lo que hemos visto, y ahí de repente un mall gigante. Tampoco hay un cruce peatonal, directamente usted se manda arriesgando la vida para ir de compras. Por cierto, les presento oficialmente la camarógrafa de esta serie por Bangladesh, la mujer que robó mi corazón. Ahora sí, vamos a entrar al centro comercial. Muchas veces grabar dentro de los centros comerciales en estas partes del mundo, no sé por qué lo prohíben. Entonces, si ven que la cámara está así como abajo, como escondida, es por esta razón. Esperemos que no nos echen. Importante, chequeo de metales. Aquí siempre hay muchos chequeos de este tipo. Y las mujeres la chequean aquí aparte. La. Está impresionante, la verdad. Está todo con aire acondicionado, se siente fresco y el piso se ve totalmente limpio. Pero ¿qué estoy viendo? Esto es masivo. ¿Qué son? Como 8 pisos para arriba. Viendo esto me pregunto, ¿será que la gente simplemente tiene la cultura de tirar todo afuera y que cuando entran a un lugar como este, pues siguen las reglas o se comportan, o no sé si será que los pueden multar o qué es lo que pasa? ¿Por qué está tan limpio aquí a un paso de la calle? Esta es una tienda que vende vestidos formales, no sé cómo se le llama, la vestimenta formal de los hombres para asistir a un evento muy importante, o si a usted lo invitan a una boda, usted compra esto, vale como $70 aproximadamente. Y una tienda de ropa normal como la que conocemos, lo primero que encontramos... Ya nos echaron de una tienda, no queremos que nos echen de otra, entonces les comento lo que vi. Veo que las camisas de hombre todas son súper llamativas, todas tienen figuras, todas tienen cuadros, rayas, algo que sobresalga. Y todo lo que es de mujer tiene brillante, mucho brillante. Y sobre todo lo que se usa aquí es vestidos. Y los precios sí no son para cualquiera. Por ejemplo, las camisas, las camisetas de hombre, las que son hechas en Bangladesh, andan como en $16, 8,000 colones. Y las que son importadas de China son más caras. Estaban unas en $30, otras en $40. Lo que significa que efectivamente aquí viene gente que tiene o mejores salarios o que son, me imagino, los dueños de las fábricas de cuero o los dueños de las pequeñas fábricas que hacen camisas, camisetas y cosas. Porque alguien con el salario mínimo de $100 al mes, está muy difícil que se venga a comprar algo aquí. Sara, ¿realmente eres tú?
Dato curioso, no sé si lo alcanzamos a ver desde fuera, pero en cada tienda hay un montón de trabajadores. Debe estar relacionado con que es muy barato tener mucho personal. Cada tienda tiene entre 5 y 10 personas atendiendo. Es exagerado, a veces usted llega y no puede entrar de tanta gente que hay. Fendi de Roma, ¿realmente eres tú? Louis Vuitton, ¿realmente eres tú? Un piso entero dedicado a la venta de oro. Y este sí es 100% real. En general, muy bien el centro comercial. Muy limpio, mucha oferta, mucha variedad. Demasiada gente, sale de todas partes. Pero ahora sí, a lo que vinimos. A matar la que me está matando. Ahora sí, papá, llegamos al patio de comidas. Veo que la... Hello, salam aleikum. Gracias, vengo por la mexicana, compadre. Salam aleikum. La atención que tienen es muy buena realmente. La gente es súper amable. Hello, tienen muy buen servicio. Pero nosotros venimos aquí con una misión. Y se encuentra aquí el mítico y legendario Taco Bell. Comida mexicana en Bangladesh. ¿Habrán mexicanos en la cocina? Hello, assalamu alaikum. This Mexican food. Linda, esto era lo que estábamos buscando, papá. Tenemos taco original, taco supremo, un taquito suave, gorditas, chalupas. Dios mío, nachos, encontré el paraíso. Please, one taco original, one chalupa, one gordita, one nachos. Me parece que tiene hasta el eslogan. El logo sí es casi el mismo y el nombre, pero hasta el eslogan me parece que es Vive Más y aquí le pusieron Live en inglés, más en español. Punto muy negativo, no vi mexicanos en la cocina, pero punto positivo, nos trajeron gorditas, taco original, chalupa, nachos y esto es lo más similar que he encontrado a la comida de allá. Entonces veamos qué tal. Para empezar, la tortilla es crujiente, no es tortilla de maíz. En teoría es el taco original y veo por ahí mucho jalapeño, mucho picante, veo pepino, que no vean esto los mexicanos, pepino, tomate, queso, una salsa que me parece como mayonesa casera, frijoles, cebolla y carne molida. Arranquemos como se ve, con el taco original. Espectacular, pero esto es lo más lejano a comida mexicana que he probado en mi vida. Está espectacular porque se mezcla el sabor de aquí de Bangladesh con el queso, la mayonesa, los frijoles, la carne molida, lo que tenemos allá en Latinoamérica. Pero la salsa de la carne está demasiado especial, como un plato de aquí revuelto con uno de allá. Por aquí tenemos los nachos mexicanos. De nuevo tenemos por aquí pepino, muchísimo jalapeño, tomate e igual esta carne con una salsa naranja, frijoles, cebolla. Siento que va a ser exactamente lo mismo, pero en una diferente presentación. En efecto, es lo mismo. Lo que no le encuentro sentido en esta mezcla es el pepino. ¿Por qué? Porque esa mezcla Bangladesh y México está perfecta. ¿Pero por qué el pepino? En lo que se parece a México es en el picante. Todo tiene picante, extra pedazos de jalapeño. Este de aquí es la chalupa y la diferencia entre la chalupa y el taco original es que esta trae pedazos de mortadela. Excelente diferenciador. Mentira, esta está mucho más rica, como que está más dulcita, tiene menos de la salsa de la carne. Delicioso también. Y ahora para cerrar este duelo, la gordita, que le hace honor al nombre. Vean cómo viene esto a explotar, la verdad. Me parece que es exactamente lo mismo de los otros, solo que en una tortilla diferente. Tortilla de la que usan aquí para todo. Tortilla tradicional de aquí, provechito. Efectivamente, exactamente lo mismo, envuelto en otra tortilla, pero como les digo, aunque no se parece en nada al sabor mexicano y no se parece en nada a la gordita, que es uno de mis platos favoritos de México, igual me trae buenos recuerdos. La mayonesa, el queso, los frijoles. Brutal la mezcla que probablemente hizo por accidente Taco Bell. O tal vez no, tal vez son unos genios y van a modificar la industria. El micrófono no aguantó la presión de lo que se venía y murió. Entonces les narro
bizarro lo que aconteció. Resulta que se viene el segundo round en el BFC, que por lo que veo significa Best Fried Chicken. Me pedí todos los diferentes productos que tenía y por todo pagué menos de $10. Y aunque me preocupa un poco la cocina, pidámosle a Dios que el fuego mate todo. Ojo papá, esta es una cadena formal, todo brandeado, pero me parece que aunque venden todos los mismos productos de KFC, por lo menos no le intentan copiar como el logo y los colores y ese tipo de cosas. Nos pedimos una super burger que se ve espectacular, la verdad no puedo esperar por meterle un mordisco a eso. 2 pedazos de pollo frito que de aroma se huele un poquito a quemado, pero le vamos a dar un 8. Unos nuggets que desde ya sé que me va a doler la salida de esto de mi cuerpo. Solo olerlos pica, me dan ganas de llorar. Papitas y la famosa ensalada fría de repollo. Vean esta belleza, queso, salsas, pollo frito. ¿Qué más se le puede pedir a la gordura? Amigos, yo no sé si esta combinación existe en KFC, pero si no existe, no sé qué están esperando para meterla. Este queso, eso sí, esta salsa me está quemando ahorita la vida, pero este queso con este pollo que está en un punto perfecto, está jugosísimo adentro. Una combinación brutal. Vamos con la famosa ensaladita de repollo. Deliciosa, deliciosa, casi igual a la de KFC. El punto más importante, uy, hasta que chorrea, está hirviendo. Vamos con el empanizador del BFC. Está bueno, tiene su sabor único, picante como todo en este lado del mundo. Vea cómo me tiene esto sudando. Está un poquito picante, muy crujiente. Me parece curioso que no tiene como especias de aquí, de estos lados. Sabe muy similar al pollo frito que nosotros conocemos, pero el empanizador tampoco es algo que usted diga es el mejor pollo frito que he probado en mi vida. Entonces lo dejamos en que está bueno. Las papitas muy normales, de todo tan espectacular, las esperaba con alguna especia o algo, normales. Y para cerrar, unos nuggetscitos de pollo. Que vean el empanizador, se ve rojo. Si este estaba picante y se ve común y corriente, ¿cómo va a estar este? Por Dios, le tengo miedo al baño de mañana. Hasta que huele a fuego. Estos nuggets sí no están buenos, la verdad. Tienen un saborcito feo, incluso como, no sé si a carne vieja, pero se puede ver que es como estas tortas de pollo, que es como pollo molido. No sé si me voy a entender, que no es posta así como esto, empanizada, sino que es como pollillo embutido. No sé cómo explicárselos, quizás ustedes me entienden, pero no está bueno este. Bueno, mi compadre, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuénteme qué le pareció, si se esperaba que existieran también centros comerciales y una vida relativamente normal, alejada de la basura, del caos y de todo lo que hemos visto. Además, dígame cuál fue su favorito, el Taco Bell o el BFC. No se olvide de suscribirse, compartir este video si le gustó y lo veo o la veo en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se quemó la vida comiendo.